Bien, esta fábula se titula El cerdo y el roble y hace referencia a la relación existente entre las raíces y los frutos. En toda actividad humana y en la existencia en general, en la vida en general, se puede diferenciar como estas dos esencias, ¿no? Raíces y frutos. Obviamente, estos dos términos están tomados de la imagen del árbol. Y el árbol, entre todos los símbolos que representan la existencia, tiene un privilegio, ¿no? Es un símbolo casi perfecto. Por eso es usado por todas las grandes tradiciones, incluida la judío-cristiana, la bíblica, ¿no? Que van a encontrar ustedes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la presencia de árboles, ¿no? Porque la estructura del árbol tiene mucha semejanza a la estructura de nuestra vida, ¿no? Nos quisiéramos, recordando un poco las partes de un árbol, ¿no? Describirlo, las raíces, que son invisibles y que no son lindas, ¿no? No son bellas como las flores o los frutos. Sin embargo, las raíces son, o es la parte que nutre todo el resto y que le da estabilidad, lo que se llama el arraigo, ¿no? El arraigo de la palabra raíz. Bien, entonces las raíces, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos, ¿no? En fin, entonces la idea de esta fábula, el cerdo y el roble, es que los hombres muchas veces perdemos de vista esta relación directa, ¿no? Entre lo invisible, lo oculto y lo visible, ¿no? Lo bello. Hay un poeta desconocido, lamentablemente argentino, Francisco Luis Bernardes, que escribió un soneto titulado Si para recobrar lo recobrado. Lo recomiendo, es un bellísimo soneto. Si para recobrar lo recobrado he debido perder primero lo perdido, si para estar enamorado fue menester haber estado herido, etc. Y al final, dice, ¿no? En el final del soneto, en la cuarta estrofa, porque al final de todo he comprendido, dice, que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, ¿no? Haciendo referencia a esta idea tan importante que también la expresó Saint-Exupéry cuando dijo que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? De modo que la existencia tiene fundamentos invisibles, que podríamos llamar, si quieren, valores, de repente, ¿no? Aunque no es una palabra que agote esto, es mucho más. Bien, entonces vamos a la fábula primero, ¿no? Y ustedes sabrán sacarle jugo mejor que yo. El cerdo, después de haberse alimentado de las bellotas del roble, estaba, en fin, aburrido, inquieto, y había empezado a arañar con sus pezuñas, a mordisquear las raíces que asomaban, ¿no? Por sobre la tierra, ¿no? Y esto, bueno, una vez, dos veces, se lo convirtió en una especie de hábito, el carcomer las raíces y las iba destruyendo, ¿no? Entonces viene un pájaro, un sabio, ¿no? Le dice, mira, sí, pero ¿qué haces? No, bueno, nada, pero fíjate que no, a mí qué me importa las raíces, le dice el cerdo, no me importan las raíces, yo lo que quiero del roble son las bellotas, los frutos. Entonces el pájaro, ¿no? Le dice, pero mirá que le explica esto que ustedes saben y que yo también sé, de que no hay frutos sin raíces, y si las raíces están enfermas no habrá frutos, ¿no? Le explica
el pajarito, que se entretenga con otra cosa, que deje de carcomer, de mordisquear, de arañar las raíces porque se va a quedar sin bellotas. El tema es que el cerdo no entendía esa relación, ¿no? Bien, ¿qué conclusiones, qué moralejas podemos sacar de esta fábula? Bueno, son infinitas. Depende lo que nosotros entendamos por raíces, obviamente, ¿no? En el caso de Krylov pertenece obviamente al mundo de la ilustración, ¿no? Él escribe esto al inicio del siglo XIX, ¿no? Cuando, bueno, está el iluminismo, la ilustración, ¿no? Y él entiende que las raíces de la existencia es el conocimiento, ¿no? La ciencia, dice él, qué sé yo. Nosotros entendemos que hay algo que obviamente el conocimiento y la ciencia es la raíz de la tecnología, ¿no? Entonces, de la sociedad de bienestar que nosotros disfrutamos y que es un poco el ideal de nuestra sociedad, obviamente está fundada en el trabajo meticuloso de cientos o miles de científicos, ¿no? Que están ahí en forma diaria, ¿no? Investigando cómo mejorar, qué sé yo, las computadoras, los micrófonos, no sé, la tecnología médica, ¿no? Todo un ejército de benefactores de la humanidad que nosotros desconocemos y muchas veces no apreciamos en su justa medida, pero que después, bueno, tenemos como resultado, no sé, el celular, ¿no? Fruto del esfuerzo de muchas personas. Pero bueno, yendo un poco más profundamente, creo, más allá del conocimiento científico, obviamente están los valores, la moral, ¿no? La ética, que siempre ha sido considerada, al menos hasta hace poco tiempo, este mundo de la moral como fuente del bienestar, ¿no? Como raíces que traen frutos de orden, de justicia, de progreso, en fin, ¿no? Bueno, los estudiosos de la civilización occidental, ¿no? Algunos al menos, notan que ha cambiado, que hubo como algunos momentos claves en la historia de Occidente, ¿no? Sobre todo de la cultura anglosajona, porque Occidente no es Europa, ¿no? Es una parte. La cultura anglosajona, Gran Bretaña, Estados Unidos, también en parte, no sé, Alemania, que este progreso que conoció nuestra civilización estaba fundado sobre determinados valores, ¿no? Que eran de la cultura cristiana, fundamentalmente del calvinismo, etc. Pero que después, en el siglo XX, eso conoce una crisis y entonces ya se desvincula el bienestar, el progreso científico, tecnológico, el crecimiento de la clase media con estos valores, con estas instituciones que son el trabajo, el ahorro, la familia, la religión, los valores, la honestidad, etcétera, ¿no? En fin, la anteúltima crisis, obviamente, es la del 68, del Mayo francés, pero que tiene repercusiones en todo el mundo, ¿no? Donde los jóvenes, en fin, deciden que hay que desechar todo eso, ¿no? Porque eso nos impide progresar, todas esas instituciones conservadoras, ¿no? La idea del Mayo 68, el 68, está expresada en la frase prohibido prohibir, ¿no? Bueno, y bueno, llegamos al día de hoy donde probablemente crezca una generación donde aún menos entienda esta relación, ¿no? O sea, disfrutar sin compromiso, ¿no? Sin darse cuenta de que en el fondo siempre se requiere sacrificio, que hay raíces, hay compromiso, sacrificio, esfuerzo, trabajo, ¿no? Valores.
Y yendo más allá, creo que es justo decirlo y que es correcto, ¿no? Aún históricamente hablando, no solamente como hombre de fe, sino desde el punto de vista histórico, de que las raíces de nuestra cultura es el cristianismo, ¿no? Que muchas veces desechado como anacrónico, ¿no? Como una idea conservadora, etcétera, pero que tiene que ver también con esto que nosotros pretendemos construir, ¿no? Que es una sociedad igualitaria, justa, en fin. Esta fábula tiene diversas interpretaciones. Quisiera recordar, hablando de raíces, a Simone Weil, que es una filósofa muy interesante, muy original, muy auténtica. Simone Weil, una filósofa francesa, que desarrolla el concepto de arraigo, ¿no? Y de lo importante es que el hombre se sienta arraigado, esté arraigado, ¿no? O sea, que hunda su existencia en lo profundo, en lo invisible, y que a partir de ahí construye después estas cosas que son visibles, ¿no? El concepto de arraigo en Simone Weil se lo recomiendo, y también un concepto que ella también maneja, que es el concepto de las obligaciones del hombre, ¿no? Ella dice que nosotros vivimos en un mundo donde se exaltan los derechos, ¿no? Los derechos, pero las raíces de los derechos son las obligaciones, dice ella. Por eso ella propone, muy original, ¿no?, las declaraciones de las obligaciones del hombre. El hombre está obligado a esto. Claro, porque sin obligaciones no hay derecho. Porque el derecho de uno tiene como contrapartida la otra cara de la moneda del derecho, es la obligación que el otro tiene, ¿no? Entonces, sin obligaciones, fíjense ustedes que es interesante que en la tradición bíblica, en el decálogo, ¿no?, de Moisés, no hay derechos, hay obligaciones. No hagas esto, no hagas. Y uno dice, bueno, ¿y qué aburrido esto? Y sí, es aburrido, pero en realidad este aburrimiento, ¿no?, que te impone la ley mosaica, tiene como contrapartida el derecho del otro, de no ser robado, de no ser asesinado, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la verdad. Todos esos derechos están resguardados, que son frutos, están resguardados en las raíces, que son las obligaciones de no matar, de no mentir, etc., ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nosotros, en este sentido, en nuestra civilización, ¿no?, es una desarraigada, ¿no?, porque son derechos sin raíces, frutos sin raíces, ¿no? Creo que es interesante esta aplicación. Bueno, de todas formas, sucede que los árboles, aún muertos, siguen dando frutos por un tiempo, ¿no? Por eso es probable, esto es lo que llama Dalmacio Negro, ¿no?, la situación pre-revolucionaria, ¿no?, cuando las raíces están muertas, pero hay cierta inercia que durante un periodo de tiempo determinado permite que el árbol, no sé, parezca vivo, pero ya está muerto, al menos sus raíces están muertas, ¿no? Entonces, buscar las raíces de la existencia, ¿no? Este es el llamado del señor Iván Krylov en esta fábula titulada El cerdo y el roble. Que tengan un muy buen día.